Bueno, muy buenos días a todos los empresarios que se están uniendo el día de hoy, que hoy nos acompañan. Mi nombre es Ana Cortázar, directora de Asuntos Internacionales de la ANDI, y así como hemos hecho 2 sesiones de entrenamiento exportador, hoy nos aventuramos a hacer la tercera y la última. En donde definitivamente tenemos un set de empresarios que nos van a aclarar muchas dudas y nos van a guiar sobre otra temática dentro del proceso del comercio electrónico. El día de hoy vamos a ver la temática de pagos y protección de datos. Muchas veces las empresas pensamos que por ser una pyme o por ser una persona que todavía no ha implementado este tipo de sistemas dentro de la compañía, no son necesarios de entender, y creo que precisamente por esta razón es que nosotros traemos esta temática a la mesa, porque vemos que es uno de los temas más importantes: entender cómo funcionan los pagos, la protección de datos y la política de protección de datos que debemos acoger como empresarios. Y hoy, como les comentaba, tenemos un set de panelistas y expositores que nos van a guiar sobre el tema. Antes de empezar, yo quiero agradecer de nuevo a todo este trabajo en equipo que hemos desarrollado con la Cámara de Aceleración y Emprendimiento de la ANDI, o la ANDI del futuro, en donde hoy nos acompaña su nuevo director, Andrés Reynosa. Me gustaría darle la palabra a Andrés para que dé unas palabras de bienvenida antes de empezar con la sesión. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al equipo de la Andy, y qué bueno que podamos estrenarte a ti en esta sesión que va a ser nuestra última en comercio electrónico, planeada pues hasta el momento. Así que Andrés, gracias por acompañarnos hoy y bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Milena, y claro que sí, estamos muy contentos de comenzar un trabajo increíble con la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de nuestra ANDI, de su gremio, darle la bienvenida a empresarios y empresarias que nos están acompañando esta mañana a una sesión de entrenamiento exportador muy, muy buena, que tiene además, aparte de nuestros aliados, a nuestros afiliados, de nuestros líderes empresarios, emprendedores, que van a ser quienes van a liderar estas conversaciones con ustedes y que van a hacer esta aproximación a estos temas que nos parecen urgentes en la agenda del empresariado colombiano. Nosotros estamos empezando un trabajo muy interesante desde la Cámara de Emprendimiento y Aceleración este año, y se va a volver mucho más interesante. Van a escuchar un montón de lo que estamos haciendo. Ana Milena, estamos construyendo con todas las demás cámaras y con todas las demás gerencias y aspectos de la ANDI, muchos más asuntos para poder compartir con ustedes, y que son urgentes. Háganos saber qué otros temas y qué otras cosas deberíamos empezar a tocar. Vamos a tener más comités y más espacios de conversación para poder seguir influyendo en estos temas importantes. Como les digo, mi nombre es Andrés Raigosa, estaré disponible para ustedes desde la Cámara y desde esa dirección, y agradecerle evidentemente al equipo de Ana Milena, que ha hecho posible este espacio, y a María Clara, a Ricardo, a Karen, obviamente también a Juliana, todo este espacio que nos van a brindar la mañana de hoy. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, no se despeguen de este webinar, que va a estar increíble, va a quedar grabado también, y pues todas sus preguntas e inquietudes estaremos recogiéndolas. Con nosotros también estuvo Brian Cepeda, que es nuestra, digamos, persona estratégica de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración, y no queda más, Ana Milena, que invitarlos a que disfruten esta masterclass, que la disfruten, que por favor hagan preguntas, que tomen sus notas y apliquen esto, porque estos emprendedores, Andy, del futuro que van a escuchar estas empresas, tienen mucho, mucho más que aportar. Así que buenos días y nos veremos. Bueno, muchas gracias Andrés, y también gracias a Brian, que está tras bambalinas y que también nos ayudó a hacer todo esto posible. Bueno, quería recordarle a los empresarios que el e-commerce ha ayudado a aumentar las ventas de las empresas en más de un 80% en el último año y después de la pandemia. Y es por esto que definitivamente nosotros desde la Dirección Internacional lo vemos como un canal para acelerar las exportaciones y por tanto para hacer acelerar las ventas internacionales. El día de hoy tenemos algunas empresas que nos acompañan, que nos van a aclarar estos temas. Tenemos a GT Consulting, Evertech y Payco, son algunas de las empresas que nos van a empezar a aclarar el camino. Así que me gustaría primero comenzar a darle la bienvenida a María Clara López, que es la gerente general y fundadora de GT Consulting. María Clara nos va a dar esa visión de cómo las empresas necesitamos empezar a proteger la información sensible.
usando la norma ISO 27001, que puede sonar muy técnico, no queremos que se asusten, pero es necesario para todas estas empresas que van a emprender este camino. Así que María Clara, te voy a dar la palabra desde ya para que podamos empezar y a las empresas no duden en hacer preguntas en el chat. Estaremos moderando las preguntas también aquí desde el equipo. Adelante, Ok, María Clara. muchísimas gracias Ana, Andrés, Ricardo y a todo el equipo por esta invitación a participar en este webinar tan importante. Bueno, hoy quiero pues como conectar un poquito con ustedes, primero contándoles pues quién soy yo. Soy una persona que estudió ingeniería de sistemas, soy especialista en gerencia de proyectos y máster en programación neurolingüística. También tengo pues como algunas certificaciones y reconocimientos en todo el tema de marcos de trabajo ágiles y seguridad de la información. Bueno, estoy felizmente casada hace 17 años, 18 años cumplo dentro de poco. Soy la mamá de Sara, una hermosa quinceañera, y cuento con un equipo de trabajo de 25 personas, un equipo excepcional que me acompaña pues en este lindo proyecto. También tengo un perrito que se llama Tommy y esta es pues como la manera de iniciar este espacio conectando también con ustedes. Nosotros es importante pues que empecemos esta reflexión pensando si ustedes tuvieran un superpoder para proteger esa información sensible, ¿cuál escogerías? Piensen un poquito cuál sería ese superpoder para que arranquemos esta conexión. No sé si de pronto ahí, Ana, escriben en el chat y tú de pronto me ayudas como a leer de pronto cuál sería ese superpoder que quisieran tener los empresarios para proteger su información sensible. Perfecto, María Clara. Bueno, animamos a los empresarios que en este momento son 80 ya, que nos puedan poner en el chat cuál creen que puede ser ese superpoder. María Clara, ese superpoder, Sí. ¿en cuánto podrías repetir? Sí, el superpoder para proteger la Para información proteger la sensible. información. Piensen en la información sensible de su empresa o incluso en la misma información sensible personal. ¿Qué les gustaría saber o conocer o qué sería ese don que quisieran tener para poder controlar y asegurar su información? Listo, no sé si están tímidos, pero entonces arranquemos, digamos, como con cuál. ¿Ha escrito alguien, Ana, o no? Sí, 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 aquí ok, hay dale. un comentario que dice saber si quien maneja los datos es una persona confiable. Ok, listo. Esa es una palabra clave y es el tema de la confianza. Y aquí viene algo muy importante y es el tema de romper los paradigmas. Ahorita, pues sabemos que un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo o situación que tenemos en nuestras vidas, ya sea como un molde, una idealización. Tenemos paradigmas culturales, mentales, organizacionales. En cuanto a la protección de la información, un paradigma es ese. ¿Qué tanto confío en el otro que me está manejando la información? En la digitalización, estamos ahorita en una era donde ya la pandemia también nos hizo demostrar que tenemos una alta dependencia de la tecnología de el tema de la ciberseguridad también ha tenido un crecimiento acelerado. Todo el tema de ciberataques en medio de la pandemia también nos han demostrado que nuestra información sensible de nuestras organizaciones y la propia nuestra también ha disparado pues como toda esta necesidad de cubrir nuestra información. También se ha disparado la necesidad de contar con millones de personas expertas en proteger nuestra información sensible. Es más, con todos los ciberataques y todos los temas que hemos escuchado en las noticias, recientemente hubo un ciberataque acá en Colombia donde la información sensible de todas las exportaciones del país está comprometida, tenemos una ralentización de los procesos, entonces miren que eso nos convierte en reevaluar esos paradigmas de cómo debemos proteger nuestra información.
encontramos algo típico dentro de la protección de la información, y es cómo cambiar la cultura de nuestras organizaciones frente a la seguridad de la información, cómo crear conciencia en la alta gerencia para que nos otorgue también el presupuesto para poder proteger nuestra información y nuestros datos. ¿Qué hacer cada uno de nosotros en nuestras organizaciones como responsables del manejo y del uso de la información que tenemos, ya sea de nuestra propia empresa o de nuestros propios clientes? ¿Cómo viene también esa pregunta? La confianza. ¿Cómo hacemos para que nuestros clientes, nuestros colaboradores confíen en el buen uso que le estamos dando a la información? ¿Y cómo hacemos que los procesos tampoco se devuelvan algo muy burocrático? Porque al implementar la seguridad de la información, obviamente hablamos de controles. Esos controles muchas veces empiezan a restringir accesos, a limitar responsabilidades, a determinar ciertos elementos que a veces vuelven los procesos pesados. Pero ¿y por qué es importante proteger la información? Y sobre todo, pues en este momento, miren que tenemos una alta dependencia de la tecnología. Incluso la pandemia nos ha demostrado este tema. Sectores, digamos, tan importantes como el sector eléctrico se han dado también cuenta de que la alta dependencia de la tecnología y la alta dependencia que tenemos de la información y de su correcto uso y protección de la misma puede también afectar todo el sistema interconectado nacional. No solamente es la información o datos que tenemos expuestos, un ciberataque, ya sea a una hidroeléctrica, a un sistema energético, nos puede dejar paralizados. ¿Por qué? Porque la tecnología está de por medio y somos susceptibles a ser sometidos a cualquier ciberataque de información. Digamos, hablemos un poquito de cuáles son los beneficios de proteger esa información sensible. Entonces, primero, en establecer esa relación de confianza que tenemos entre nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestro personal aliado. También en que podemos mejorar nuestra imagen corporativa porque nos da un enfoque de organización, un enfoque de transparencia, un enfoque de que hay en esa otra empresa una confianza que nos genera en que le podemos entregar nuestra información. Miren que al principio, antes de que ocurriera la pandemia, muchas empresas eran temerosas de subir su información a la nube. ¿Qué ocasionó la pandemia? Pues que todos tuviéramos que migrar muchas de las plataformas, muchos de nuestros servicios a la nube. Entonces tenemos una exposición, digamos, más directa a que esos ciberdelincuentes pues nos puedan atacar. Pero ¿cómo lograr eso? Evitar que tengamos pérdidas económicas de imagen derivadas de una caída por un mal funcionamiento. Aquí es donde viene todo lo que les voy a hablar sobre seguridad de información. Hay una pirámide, digamos que es muy importante también relacionarla acá y acotarla, y es que tenemos una pirámide de Maslow que es la que nos explica cómo está relacionada la seguridad con los seres humanos. Acá primero tenemos una seguridad entre todo el tema biológico, ¿cierto? Garantizar que yo tengo un alimento para mí, para mi familia. Luego viene la seguridad que está con mi lugar donde vivo, donde trabajo, la seguridad sobre mis elementos o sobre mis pertenencias que son mi familia, mis amigos, mis mascotas, mi empleo. Seguridad sobre ese reconocimiento que tengo que tener y una autorrealización. Es un estado de confianza personal donde por conocimiento o desconocimiento hay una recompensa material o digamos material o moral sobre esos elementos que me proporcionan a mí la seguridad. Hay unos principios fundamentales que establece la norma ISO 27001 y son 3 elementos principales que son la confidencialidad de la información, que quiere decir que yo no voy a revelar esa información sensible a esos terceros que pueden hacer un mal uso o un uso inadecuado de la información. Otro de los principios es que la información esté disponible para cuando yo la necesite. Entonces, en una organización es que se tengan los accesos en el momento adecuado.
Y la integridad quiere decir que los datos no se vulneren. Si, por ejemplo, nosotros estamos administrando los datos de un cliente a través de un sistema de información, ¿qué quiere decir la integridad? Que yo no voy a ir a modificar esos datos fuente para tener información a conveniencia de muchas personas que tienen un fin, digamos, inadecuado. Anteriormente, digamos, en los sistemas de información no se tenían controles, elementos que permitieran que estos tres hitos principales como la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad estuvieran presentes. No habían registros de auditoría sobre las bases de datos, sobre quién borraba la información. Ahora también los sistemas nos han permitido contar con esos elementos que nos permiten evidenciar una trazabilidad adecuada de esa información que tenemos en nuestra organización y de la cual también administramos a los clientes. Ahorita digamos que es un poco, entre comillas, más complejo ir a vulnerar esa información que estamos protegiendo porque nos hemos blindado a través de controles. ¿Cuáles son los retos que tiene, digamos, una organización que administra o que tiene información tanto propia como de sus clientes? Entonces, tenemos un tema de política y normativa, ¿cierto? Donde debemos cumplir con ciertos elementos. Ahorita, por ejemplo, la Super nos exige todo el tema de protección de datos personales. Eso es una normativa que como compañía debemos garantizarle a nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros propios funcionarios que la información sensible se maneja de una manera adecuada. Otro de los retos son los controles de acceso. ¿Quién debe tener acceso a la información? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos niveles de jerarquía? ¿Cómo hago eso? Entonces es haciendo una distribución de roles y perfiles adecuada donde me permita clasificar la información, determinar quiénes tienen acceso y por qué no, y cuáles serían esas, digamos, segundos a bordo que pueden tener acceso a esa información. El tercer elemento es el respaldo y la recuperación. Hoy un punto súper importante. Muchas empresas han desaparecido por no tener un respaldo y una recuperación adecuada o incluso su continuidad en el mercado y en el negocio también se ha visto vulnerada por no tener una copia de seguridad. Por ahí hay un amigo que siempre ha dicho que el que no hace backup no valora su trabajo. Entonces es un elemento y un reto al que también nos enfrentamos como organización. Viene otro elemento también que ahorita, digamos, al estar ya tan expuestos a Internet, viene todo el tema de malware, ¿cierto? Que es una gran cantidad de software malicioso que nos están espiando, ¿cierto? Donde nos están vigilando qué es lo que hacemos para poder utilizar esa información sensible en contra nuestra. Entonces, ¿qué debemos hacer como organización? Protegernos ante esos, ese es un reto más de nuestra organización. El tema de las actualizaciones, saben ustedes que normalmente los sistemas van generando nuevas versiones, nuevos parches para evitar esas fugas de información. Entonces es otro reto que tenemos en nuestra organización, es de estar haciendo una vigilancia tecnológica de cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos nosotros como organización frente a la seguridad de la información que tenemos y cómo nos vamos a estar blindando frente a esas posibles no actualizaciones que hagamos a nuestros sistemas operativos, a nuestras bases de datos, a nuestros sistemas de información para poder siempre responder de una manera adecuada. El otro tema es la seguridad de la red. Como sabemos, estamos expuestos también a Internet, donde hay una inagotable fuente de amenazas. ¿Qué debemos hacer? Controlar el acceso externo a nuestra red corporativa, haciendo procesos de vigilancia tecnológica, implementando dispositivos de almacenamiento, implementando un firewall, ciertos elementos que nos van a ir permitiendo enfrentar este reto de una mejor manera. Tenemos también toda la información que viaja a través de la red, cómo hacemos para protegerla, ¿cierto? ¿Qué protocolos vamos a implementar para que esa información viaje de manera segura?
También nos enfrentamos a que ahora todos los colaboradores estamos descentralizados. Para poner un ejemplo, los empleados de GT están en Cali, en Bogotá, en Manizales, en Pereira, en las diferentes regiones del país. Entonces tenemos una puerta, digamos, abierta entre pues el acceso que pueden tener esos ciberdelincuentes al viajar esa información a través de la red. Entonces ahí es donde tenemos que implementar credenciales, dispositivos, elementos que nos garanticen que esa información que viaja por fuera de nuestras instalaciones está protegida. También tenemos todo el tema de soporte, ¿cierto? Donde acá lo que tenemos que avalar es esa disponibilidad de nuestra información, que debemos estudiar y elegir adecuadamente ese respaldo de ese tercero que nos va a administrar la información. Es muy importante al momento de nosotros elegir un proveedor tecnológico, pues que nos dé todos esos elementos que nos generen también esa confianza a nosotros interna, acuerdos de niveles de servicio, niveles de disponibilidad que te permitan generar también una confianza en el otro. Otro de los elementos y retos organizacionales es todo el tema de registrar las actividades, ¿cierto? Es llevar una traza, lo que decimos nosotros en sistemas, que es la bitácora, ¿cierto? De todo lo que se va presentando para poder tener información, recabar información suficiente para determinar cuáles eventos son importantes y cuáles no, y sobre cuáles debo tomar o no acciones correctivas, preventivas o de mejora. Otro de los elementos importantes que se viene ya ahorita como un reto de las empresas es todo el tema de la continuidad de negocio. ¿Cómo voy a garantizar yo que si tengo un ciberataque, si tengo una caída de energía, si tengo una inundación, si tengo un desastre natural, voy a poder continuar prestando nuestro servicio? Y ahí es donde vienen los data centers, la información alojada en nube en diferentes países donde nos puedan preservar esa información, personal deslocalizado, todos esos elementos es los que nos pueden empezar a dar pautas orientadas a restablecer esa prestación de servicio en el menor tiempo posible. Acá es donde se habla también de los RTO y RPOs, que son esos tiempos que yo tengo para restablecer el servicio, digamos, con limitantes y restablecer el servicio de una operación continua. Otro de los retos es el tema del teletrabajo y la movilidad. Digamos que ahorita también en la pandemia se volvió uno de los elementos también importantes y un reto para la organización, donde lo que debemos hacer es tratar de tener una globalidad y que las personas puedan trabajar desde diferentes partes, pero evidentemente se hace necesario que accedan a una red confiable, que tengamos los controles en nuestra organización al momento de hacer esa conexión o puente cuando se ingresa, digamos, desde un coworking, desde un centro comercial o desde las diferentes redes que ya están disponibles para el trabajo remoto. Vamos a mirar cuáles son los pasos que son importantes para construir la seguridad de la información. Entonces, en primer punto tenemos los datos y los activos. Los activos y los datos son esa información que tenemos tanto física, digital, que está almacenada en un software y que también la tenemos almacenada, digamos, en hardware o periféricos, bases de datos. Entonces tenemos que hacer primero un inventario de cuáles son esos elementos, datos y activos de nuestra organización que son más importantes y empezar a darles la caracterización de qué información es confidencial, qué información requiere el criterio de integridad y qué información requiere el criterio de disponibilidad, que son los principios fundamentales de la norma ISO 27001. El otro elemento importante es la arquitectura, tanto la arquitectura del software como la arquitectura del hardware que tenemos disponible en nuestras organizaciones. De eso también depende cómo voy a proteger y cómo voy a blindar y cómo voy a establecer esos controles que voy a tener para proteger mi información.
El otro punto importante es la protección a mis redes y mis comunicaciones. ¿Cómo voy a establecer la comunicación de mis funcionarios a mi organización? Si va a ser a través de una VPN, si después de la VPN voy a hacer un puente a mis servidores propios o a los servidores de nube. ¿Cómo voy a validar la identidad y el acceso de ese funcionario que se está conectando a esa red? ¿Cómo voy a ejecutar cada una de las pruebas, ya sea tanto al hardware, al software? Y cuando estoy en un lugar físico, ¿cómo voy a proteger esa seguridad física y de mi entorno? Pongamos algunos ejemplos. Las empresas que administran información, digamos las planillas asistidas que tienen toda la información para fiscales, aquí se maneja información sensible, están los datos personales, está la dirección, están tus salarios, está toda la información que recopila tu historial, digamos, laboral. Entonces, ¿qué tal que esa información caiga en manos inadecuadas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar en ese tipo de dominio de negocio cuáles son mis activos importantes, cómo voy a proteger la seguridad, las redes, cómo voy a controlar el acceso de las personas, qué controles voy a poner en el correo electrónico, qué controles voy a poner si estamos en una sede física, cuáles son los controles que voy a poner al software, etcétera. Entonces, estos son los 6 primeros puntos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a construir una seguridad en nuestra organización. Tengamos acá también presente 3 definiciones claves para poder construir y determinar qué es el alcance que le voy a dar frente a la protección de datos. Primero, ¿qué es seguridad de información? Entonces, la seguridad de la información es proteger los activos, digamos, en su forma o estado, como estén, sean físicos, sean digitales, sean intelectuales, y cuáles son esas medidas que voy a tener disponibles en mi organización para proteger esa información. ¿Qué es la seguridad informática? Es proteger la información, pero que está en el nivel digital. Y ya acá lo que se hace es frente a un nivel táctico. ¿Cuáles son esas medidas defensivas que voy a tener para proteger esa información sensible? Y por último está la ciberseguridad, que es proteger los activos de información, pero de los sistemas interconectados, digamos, a través del nivel operativo, y las medidas ya no son defensivas, sino que también son defensivas y ofensivas para poder proteger esa información sensible. Ahora, conozcamos un poquito pues de qué es la norma ISO 27001. Es un estándar internacional que surgió, digamos, un modelo de buenas prácticas que nació en el Reino Unido para proteger esa información sensible. Esta norma se enfoca mucho en evaluar el riesgo que yo tengo en mi organización y cuáles son esos controles que voy a definir para preservar esos 3 elementos fundamentales que les mencioné ahorita, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es proteger la información la información que tiene una organización, de que esta información que sea confidencial y sensible no caiga en las manos incorrectas, o que se pierda, o que se deteriore, o que sufra alguna alteración. ¿A quién está dirigida, digamos, esta norma internacional? Está dirigida a cualquier organización, sea grande, pequeña, mediana y de cualquier sector. ¿Qué es lo más importante? Es que la organización quiera proteger su información crítica. Es muy eficaz también en organizaciones que gestionan o administran la información de uno o varios clientes. Acá tengo algunas preguntas, digamos, frecuentes que normalmente se hacen frente a la norma ISO 27001. ¿Es aplicable a toda la industria? Sí. ¿Es aplicable a cualquier sector? Lo único que se debe tener es pues, unos activos de información que son sensibles y que la organización se puede beneficiar al implementar estas buenas prácticas y al lograr la certificación. Otra de las preguntas muy comunes es si la norma ISO 27001 afecta solamente a las áreas de TI o de infraestructura. No, es un mal pensamiento.
Digamos que la norma ISO 27001 afecta a toda la organización, porque acá hay que tener en cuenta, y es otro de los activos, digamos, que tienen las organizaciones, somos las personas. Entonces, desde el proceso de selección de personal y desde el proceso también de retiro de personal está involucrada todo el manejo de la información, está todo el tema de conversaciones en áreas públicas, está todo lo que tiene que ver con el perímetro de seguridad físico y de las instalaciones, el nivel que tiene esas personas a ingresar a la información sensible. Entonces miren que no solamente afecta a las áreas de tecnología. ¿Y para qué me sirve? Bueno, me sirve para, primero, asegurar la continuidad de negocio y darle esa confianza a mi cliente en cualquier circunstancia de que yo le estoy salvaguardando su información de una manera adecuada y que tengo unos controles, digamos, lo suficientemente robustos que me van a permitir sobrevivir ante un incendio, un terremoto, una inundación, ante un hacker, ante una pérdida de datos o una violación de confidencialidad o terrorismo. ¿Qué es un sistema de seguridad de la información y más conocido como el SGSI? Es un sistema que, digamos que un sistema, ustedes saben que es todo lo que está interconectado, que acá lo que nos permite es conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que tengan la operación del negocio. ¿Qué elementos debo proteger yo en cuanto a esos riesgos? Entonces, hay riesgos asociados a las personas, riesgos asociados a la tecnología y riesgos asociados a la operación. Entonces, es muy importante que la seguridad de la información es el resultado de las operaciones que realizamos las personas, pero que están soportadas por la tecnología. Acá otro punto, digamos, como muy importante frente al objetivo de seguridad de la información, y es que yo lo que debo proteger es mi organización frente a las amenazas o a los riesgos que yo pueda tener y garantizando que la rentabilidad, la competitividad, una conformidad legal y un cumplimiento de los objetivos de negocio y hacer que el riesgo que se identifique tenga unos niveles aceptables. Hablemos, digamos, de riesgos. Ahorita hay riesgos o amenazas que nos pueden afectar nuestra organización. Uno de ellos es el tema de ingeniería social. Saben que la ingeniería social es todo ese conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos, ¿cierto? De que podamos suministrar información, claves, elementos que con ellos puedan hacer un uso inadecuado. ¿Qué otras amenazas tenemos? Todo el tema de virus. Hablemos de todo lo que es malware. Acá encontramos diferentes tipos de malware y sabemos que ahorita desde la pandemia hemos tenido un incremento de ataques hasta del 90%. También los cibercriminales han tenido un incremento, digámoslo, en sus utilidades y en sus ganancias, porque ellos siempre piden una recompensa para liberar la información. Hemos encontrado que hay nuevas variantes del malware y que hay nuevas vulnerabilidades en los sistemas. Normalmente, diariamente dicen las estadísticas que en la red hay 360,000 archivos maliciosos por día. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que pues tenemos exposición de riesgos, entonces hay que empezar a controlarlos. Otra de las amenazas es todo lo que está relacionado con el phishing, el phishing y el vishing. Digamos que estos son ataques que están direccionados a todo lo que tiene que ver con el correo electrónico, y aquí vuelve otra vez el tema de personas incautas que no se fijan, caen en las manos de esos ciberdelincuentes dándole clic en esos correos que son sospechosos, engañosos y que lo que nos hacen es vulnerar la seguridad de nuestra organización. También se habla de la protección
y de las amenazas que tenemos en nuestras aplicaciones web. Para construir, digamos, una aplicación web tenemos que tener ciertos elementos en cuenta, una arquitectura, cómo vamos a almacenar los datos, cuál va a ser la criptografía, cómo nos vamos a autenticar, cómo va a ser la comunicación en la red, y todos estos elementos nos hacen que debamos protegernos y estar atentos pues como a todo lo que es la información. El enfoque de la norma ISO 27001 es igual al enfoque de las normas ISO 9000 y todas las líneas de normas, que está basado en el ciclo PHBA, donde básicamente hay unas actividades que están relacionadas con el planear, con el hacer, con el verificar y el actuar. Y ahora, digamos, finalizando, ¿cuáles serían los pasos que una organización debe tener para implementar la norma ISO 27001? Entonces, primero, definir un alcance claro, limitado, definir la intención y las responsabilidades. Segundo, definir el enfoque para gestionar los riesgos. Esto quiere decir que vamos a establecer un procedimiento, un proceso, donde vamos a determinar cuáles son las calificaciones que vamos a dar a los riesgos, cómo vamos a trabajar sobre esas amenazas. Luego vamos a definir las políticas de seguridad de nuestra organización, cómo vamos a proteger la información, cómo nos vamos a salvaguardar frente a esas acciones que vamos a ejecutar como funcionarios. Luego vamos a implementar esos controles que nos van a permitir garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información, que son pues, como los 3 ejes fundamentales de la norma. Por último, vamos a hacer toda la operación del sistema de seguridad de la información. Debemos hacer, como todo sistema, unas auditorías internas para velar por el cumplimiento y un mejoramiento continuo de nuestro sistema y de nuestros activos de información. Digamos ya cuáles son los beneficios que tenemos de implementar la norma. Entonces, primero, que tenemos un conocimiento de nuestros sistemas, de cuáles son los problemas, cuáles son nuestras vulnerabilidades, y vamos a estar cada vez generando planes de acción para mitigar esos riesgos. Mejora la disponibilidad que tenemos, protegemos nuestra información, nos vamos a diferenciar también de nuestros competidores porque vamos a garantizarle al cliente y le vamos a dar esa confianza que, digamos, es uno de esos temores que siempre tenemos cuando estamos contratando a un proveedor. Vamos a reducir los costos vinculados asociados a los incidentes, porque la idea es que el sistema de seguridad de la información está trabajando en prevenir que la información sensible de una organización pues se vulnere. Vamos a tener una protección adecuada de todos esos riesgos y vamos a estar trabajando constantemente en esos riesgos que como organización que administra y trabaja la información es consciente y debe manejarlos. No, no siendo más, creo que ya se me acabó el tiempo, Ana. Acá pues les dejo mis datos y no sé si tengan las preguntas, no sé si son ya o son al final del panel. Gracias, María Clara. No, muy buena información. Creo que es mucha información para digerirla desde ya y decirles a las empresas que nos acompañan que este seminario está siendo grabado, entonces pueden acceder posteriormente también a la minucia de lo que María Clara nos acabó de compartir. Gracias, María Clara, por tu asistencia, y luego ahora más tardecito nos vamos a ver en el panel en donde te vamos a Muchísimas hacer algunas gracias. preguntas. Y Gracias, Ana. bueno, me gustaría ahora darle la bienvenida a Ricardo Pinillos de Evertech Place to Pay, quien es el gerente de productos. Ricardo tiene más de 15 años de experiencia en seguridad transaccional y privacidad y control del lavado de activos, y hoy nos va a acompañar y nos va a hablar un poquito sobre cómo es eso de la seguridad de pagos y también la protección de datos que se tiene que tener en cuenta alrededor de este proceso. Así que, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Me contento de estar acá nuevamente con todos ustedes. Creo que ya hemos estado en un par de oportunidades en este tipo de encuentros con nuevos empresarios y algunos participantes del ecosistema de pagos que inclusive ya tienen experiencia. Creo que siempre es
es de mucho valor que todos estemos interactuando de esta manera. Podemos enriquecernos mucho los unos a los otros. Entonces, el día de hoy, como lo mencionaba, entonces vamos a ver algunos de los riesgos en los pagos digitales. Nos vamos a enfocar en uno de ellos porque el tiempo es considerablemente corto. Vamos a enfocar en el riesgo de fraude y luego vamos a ver cuáles son las tendencias en seguridad de pagos digitales precisamente para controlar esos riesgos. Pero ojo, nos vamos a concentrar en tendencias que ya están aterrizadas, que ya se pueden utilizar. No vamos a ver nada que esté llegando dentro de 4 o 5 años y que mientras tanto tengamos que convivir con esos dolores, ¿ok? Inicialmente, pues creo que lo primero que tenemos que definir y de una forma supremamente práctica es qué es un riesgo. En este caso, el riesgo de los pagos digitales. Digámoslo de esta manera, un riesgo es la probabilidad de que un hecho adverso suceda, ¿cierto? Ahora, si lo aterrizamos a los pagos digitales, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de riesgos que yo debo controlar, debo administrar, debo conocer, de tal forma que no debo ser paranoico y no debo decir que no puedo entrar en ese mercado porque es demasiado riesgoso, perfectamente se puede manejar. Prueba de ello es que el e-commerce ha venido creciendo enormemente, no solo desde la pandemia, desde años atrás venía creciendo en más de un 23% sostenido año a año y dependiendo del medio de pago y dependiendo de algunos otros factores, inclusive cercano al 40%. Entonces vamos a entrar a ver estos tipos de riesgos. Primero de ellos es el riesgo de fraude. El riesgo de fraude es aquella probabilidad de que realicen un pago con un medio de pago, valga la redundancia, que no le pertenece a ese titular. Hay casos excepcionales inclusive en los cuales el titular me puede a mí hacer materializar ese riesgo de fraude, lo conocemos como un fraude amigo, que el usuario me paga pero luego va a reclamar como si lo hubieran suplantado. Esa es la excepción a la regla y no nos vamos a concentrar en ese escenario el día de hoy. Acá nos vamos a concentrar en aquellos casos en los cuales suplantan a los dueños de tarjetas de crédito, por ejemplo, u otros medios de pago y realizan pagos en mi comercio. ¿Listo? Desafortunadamente, de forma tradicional, los comercios han sido los responsables en el riesgo de fraude cuando se presentan con tarjetas de crédito. No con todos los medios de pago, pero al menos con las tarjetas de crédito, que es de los más populares, los comercios han sido los responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de presentarse un fraude, pues tristemente me van a cobrar a mí el dinero cuando el usuario reclame, ¿cierto? Eso pasa por una etapa de reclamación que el usuario afectado, pues claro, ve en su aplicación, ve en sus notificaciones vía correo electrónico, vía mensaje de texto, ve que le están utilizando su tarjeta, reclama ante el emisor de ese medio de pago, ante su banco emisor, y eso es trasladado posteriormente al comercio. Entonces, aunque yo haya recibido el pago, yo haya entregado la mercancía, haya prestado el servicio, pues posteriormente lo que va a hacer el banco es que me va a retirar ese dinero, que es conocido como contracargos. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se puede controlar ese riesgo. Otros de los riesgos sobre los cuales nos vamos a concentrar, y ahorita María Clara lo explicaba supremamente claro, son los riesgos de seguridad de la información, y es cómo proteger toda la información que los usuarios, los clientes, los proveedores, hasta mis empleados depositan en mí, confían en mí para que yo la administre de una forma adecuada y no vaya a ser hurtada y no vaya a ser utilizada de forma inadecuada. El riesgo del lavado de activos, que si bien no es una preocupación normalmente para pequeños comercios que están ingresando en este ecosistema, sí es algo que tenemos que tener supremamente claro que puede ocurrir. Digamos que la forma de controlar estos riesgos para pequeños comercios no va más allá de conocer que el riesgo existe y tener cuidado en los relacionamientos comerciales. Pues si yo tengo un crecimiento del 40% año a año, supongamos que es un negocio de mucho crecimiento y va 40% año a año, pero de la noche a la mañana me aparece un cliente que me ofrece negociaciones que me duplican, solamente un cliente me está duplicando los servicios, pues debo tomarlo con cuidado porque yo no sé siempre qué hay detrás de ese negocio. De pronto me están ingresando capitales que no son bien habidos, que hacen parte de esos delitos fuentes de financiación del terrorismo, de proliferación de armas de destrucción masiva, de contrabando, de minería ilegal, de narcotráfico, de tantas fuentes de delito. En Colombia más de 66 fuentes de lavado de activos, delitos fuentes de lavado de activos. Entonces me tengo que proteger un poco contra eso, pero no es una preocupación mayor para las empresas que están incursionando en este tipo de negocios. Y el último es el riesgo reputacional. Hasta hace unos años ese riesgo reputacional, digamos que era solamente preocupación para aquellas empresas públicas, las que cotizan en bolsa, porque cualquier riesgo reputacional materializado
pues eso se podía ver reflejado en el precio de la acción. Pero con la creación de las redes sociales, todos tenemos ese riesgo. La masificación del Internet hace que todos, no importa si es una empresa pequeña, y en algunos casos es mucho más riesgoso para una empresa pequeña que apenas está creando su reputación en el ciberespacio, una sola materialización de un riesgo reputacional puede afectarlo considerablemente. Si, por ejemplo, a una persona que pagó en mi comercio le hurtan la información de su tarjeta, y bien sea en mi comercio o fue en cualquier otro lugar, pero esa persona se presenta en redes sociales quejándose sobre la seguridad de mi comercio, simplemente me voy a ver afectado. Puede o no ser realidad, pero me voy a ver afectado. Y va a pasar lo mismo si a la persona le hacen un fraude y pagan en mi comercio. Él va a pensar que mi comercio es el que está participando en esa materialización de ese fraude. Entonces no es algo que debamos dejar pasar desapercibido. ¿Ok? Bueno, vamos a entonces a concentrarnos ya en las tendencias de seguridad y pagos digitales. Entonces, nuevamente, esto es supremamente relevante y estos servicios deben ser ofrecidos por su proveedor de tecnología, por su pasarela de pagos, por su partner aliado. Esto no es algo del otro mundo, no es algo que se utilice en otros países, eso ya se utiliza en Colombia. Todos ellos los podemos contar como herramientas para protegernos, para mejorar la experiencia de usuario, y que es algo que no me tengo que desgastar diseñando. Eso es supremamente importante. Mi aliado debe contar con ellas. Si no cuenta con ellas, pues debo consultar múltiples aliados para saber qué me ofrecen en beneficios y costos. ¿Okay? El primero de ellos, y el más tradicional, son los motores antifraude. ¿Qué hacen los motores antifraude? Pues los motores antifraude son orientados a reducir la probabilidad de materialización con riesgo de fraude. ¿Me explico? Se concentra en analizar todas las variables asociadas a un pago. Algunas de las variables son asociadas al modelo del comercio en sí, ¿cierto? Al riesgo por naturaleza, al riesgo inherente que tiene ese comercio. ¿Qué vende el comercio? Recauda impuestos, recibe pagos de matrículas en una universidad, vende tiquetes aéreos, o vende tecnología por internet, o hace apuestas en una aplicación. Todos ellos van a tener una exposición al riesgo de fraude supremamente diferente. La probabilidad que me hagan un fraude para pagar la matrícula de una universidad va a ser completamente mínima. Existe y hay casos, pero son completamente mínimos. No hay mayor preocupación en un pago de esa naturaleza. Pero si yo vendo computadores por internet, si yo vendo tiquetes aéreos, la exposición al riesgo de fraude es supremamente alta. Entonces, debo investigar cuál es el motor de fraude que está utilizando, cuáles son esas bondades. Entonces, ¿qué cosas evalúo? Pues evalúo cuáles son las variables que están afectando ese pago, el histórico del usuario, las conexiones desde las cuales está realizando esas transacciones, la cantidad y tipos de tarjeta que me utiliza, las identificaciones que me utiliza y cómo las va cambiando. En el ciberespacio no es como el mundo físico, que existe solamente una identidad. Mi documento de identidad es único en el mundo presencial y en Colombia se utiliza mucho, en el resto de los países no funciona así. En el ciberespacio nos identificamos, hay veces con nuestro correo electrónico empresarial, hay veces con el personal, y hay veces tenemos varios personales. Y va a pasar lo mismo con los números telefónicos. Va a pasar lo mismo con las conexiones de las direcciones IP desde las cuales yo hago las transacciones. Entonces, no es que solamente yo tenga que revisar unos datos básicos para saber si autorizo o no un pago. Estos datos varían muchísimo. Y los motores de riesgo antifraude, los motores antifraude, lo que hacen es analizar cientos de variables para identificar a través de scores de riesgo si aceptan o no la transacción. ¿Cuáles son las ventajas de esos motores antifraude? Pues que normalmente te los provee la pasarela de pagos que te está ofreciendo el servicio, ¿cierto? Esa pasarela es posible que utilice servicios de terceros en algunas ocasiones. Lo importante es que te ofrezca ese servicio y que te permita identificar cuáles son las variables que va a analizar, asociadas al pago, asociadas al riesgo de mi comercio, asociadas al producto que yo estoy vendiendo, al historial de ese cliente, al dispositivo que se conecta y a todo ese tipo de información que se permite analizar durante una transacción. Todo esto en cuestión de milisegundos. Si el modelo de mi negocio me permite realizar revisiones manuales, ¿qué quiere decir revisiones manuales? Suspender una transacción para realizar el análisis. Esto es la excepción a la regla. Ojo con esto. Yo no debo contemplar que una transacción que supuestamente es en línea, siempre la esté suspendiendo para que alguien, un experto en seguridad transaccional, haga un análisis de esa información y diga si la apruebo o la declino. No. Esto es la excepción a la regla y por eso existen primero los motores antifraude para depurar esa información
para saber si los clientes son confiables y solo en aquellos casos que alertan, yo podría suspender una transacción y sobre todo que tenga ciertos elementos. Yo no voy a suspender una transacción de 30.000 pesos porque creo que tiene un alto riesgo de fraude. Pues no lo hago porque el impacto es mínimo. Si bien el riesgo de fraude es alto, el impacto es mínimo. Y probablemente me costaría más poner a un experto a analizar una transacción que la misma rentabilidad que me está generando. Pero si yo tengo una transacción de 20 millones de pesos porque estoy vendiendo todo un lote de mercancía por internet o estoy vendiendo un paquete turístico de un costo relevante, pues probablemente sí se justifique suspender esa transacción. Nuevamente, siempre y cuando yo lo pueda hacer. No todos los modelos de negocio permiten hacerlo. Si yo vendo productos físicos, probablemente lo pueda hacer. En algunos casos los tickets aéreos lo puedo hacer. Pago de impuestos, normalmente lo puedo hacer. Pagos de seguros, normalmente lo puedo hacer. Entonces hay muchos escenarios en los cuales lo puedo hacer, pero una apuesta deportiva no lo voy a poder hacer. Si yo estoy apostando a cantidad de tiros de esquina que va a haber en un partido, pues sencillamente mientras que alguien me lo revisa, ese valor se vio afectado. Si yo estoy apostando a qué equipo va a ganar, pues mientras que alguien me la revisa y le queda en cola, probablemente se tomó 30 minutos, el partido ya se acabó. Entonces, siempre que se pueda utilizar, es una muy buena herramienta. Entonces, acá un elemento importante. Para yo reducir el riesgo de fraude, puedo ir, una de ellas, al impacto y a la exposición, y en otra medida puedo ir a trasladar ese riesgo. Entonces, estas dos primeras tecnologías, estas dos primeras tendencias que vimos están enfocadas en reducir ese riesgo de fraude, reducir ese impacto de fraude. ¿Ok? Pero la responsabilidad sigue estando del lado del comercio. Afortunadamente, la tecnología y los nuevos protocolos cambiaron eso. Entonces, con la implementación de esta tercera tendencia, que es el protocolo IMV310, se cambia la responsabilidad en caso de fraude. Entonces, en ese caso, el responsable del fraude, si hubo un proceso de autenticación del usuario, va a ser el emisor del medio de pago, el emisor, en este caso, digamos, el banco emisor, que es el del titular de la tarjeta. Esto es algo supremamente beneficioso. Y quiere decir que si yo ya lo tengo implementado y antes me exponía en el 100% de las transacciones, pues ahora me voy a exponer en el 90% de las transacciones, 85, 95, según sea esa tasa de autenticación. Ahora, vamos a explicar en qué consiste ese proceso, en qué consiste una autenticación y cuál es la diferencia del antes y después de IMV310. Antes, los comercios eran los responsables porque en las transacciones no presentes no había un proceso de autenticación. ¿Ok? ¿Qué significa que no hay un proceso de autenticación? Vamos a un paralelo supremamente simple. Un cajero electrónico. Cuando yo voy a retirar 100.000 pesos, pues yo le doy la orden, yo como usuario estoy autorizando a mi banco para que me entregue 100.000 pesos en dinero en efectivo. Pero ¿cuál es la autenticación? Es cuando yo ingreso la clave. Entonces son dos órdenes diferentes, autorización y autenticación. Esa autenticación entonces no existía en las transacciones no presentes y es por eso que era tan fácil, realizar un fraude en una venta no presente. Ahora, con la creación de este protocolo, antes de la autorización se hace la autenticación. Esto es porque se interconectan los participantes, el comercio con el adquirente, la marca y el emisor están interconectados y como resultado, si lo miramos desde la perspectiva de un usuario final, vamos a ver que en algunos casos me va a solicitar en una transacción no presente una clave dinámica o una clave dinámica que me puede estar apareciendo en una aplicación móvil, en la banca móvil. Me puede llegar una clave dinámica al correo electrónico o al celular, ¿cierto? SMS. Algunas entidades financieras que manejan mejor tecnología pueden solicitarte una autenticación biométrica. O inclusive pueden también suspender la transacción para que el emisor del medio de pago realice la verificación directamente con el titular para confirmar que sí sea el que está realizando la transacción. Entonces, esto es supremamente beneficioso. Algunos de ustedes muy probablemente, utilizando algunas entidades financieras en Colombia que ya lo tienen implementado, se habrán dado cuenta que les solicita la clave dinámica y que normalmente se lo solicita la primera vez en ese comercio o a menos que esté generando una alerta. Una alerta como cuál, como que estoy pagando en X comercio, pero estoy ingresando el correo electrónico equivocado, el teléfono equivocado, estoy pagando desde un dispositivo que no conoce. Entonces, esto puede hacer que el emisor dude de esa transacción y me solicite una autenticación fuerte,
que es ingresar esa clave dinámica, es ingresar la clave que me llegó al correo electrónico y todo esto que acabo de describir. Ahora, nuevamente, esa deberá ser la excepción a la regla. Más del 80% de las transacciones que pasan por EMB3DS no tienen autenticación fuerte, porque a través de todas las variables que tiene este protocolo, el emisor puede darse cuenta que es el titular el que está haciendo la transacción. Esto utiliza muchísimas más variables que los motores antifraude. Entonces, a través de toda esa información, el emisor simplemente autentica al usuario, el usuario no se dio cuenta que hubo un análisis de toda esa información en línea, cuestión de milisegundos, normalmente menos de un segundo se realiza todo esto, y el usuario pasa desapercibido. Muy seguramente muchos de nosotros ya hemos realizado pagos a través de 3DS y no nos hemos dado cuenta. ¿Okay? Los invito a que hagan preguntas en el chat, yo los estoy leyendo, con gusto les puedo aclarar cualquiera de esas inquietudes. Y por último, en las tendencias, entonces tenemos los servicios de tokenización. Nuevamente, los dos primeros reducían el riesgo de fraude, estos últimos dos trasladan ese riesgo de fraude. Entonces, a través de los servicios de tokenización que se complementan con EMB3DS, también en la primera transacción suele haber un proceso de autenticación fuerte. Los que son usuarios ya han activado, por ejemplo, Apple Pay, ya han utilizado este servicio, no se han dado cuenta, esto es un servicio de tokenización. Para inscribir la tarjeta, normalmente tiene que ingresar nuevamente clave dinámica, bien sea por correo, por SMS, o una autenticación desde la aplicación móvil, o la clave dinámica de la misma aplicación. Listo, hay clave dinámica que me puede llegar por correo, o hay clave dinámica que me puede generar la aplicación del móvil. Pero eso me la solicita la primera vez. Entonces, empresas, especialmente aquellas que tienen, bien sea pagos recurrentes o servicios de billetera en los cuales yo guardo mi tarjeta en forma tokenizada, este servicio les va a funcionar muchísimo. Pensemos en diferentes escenarios simples que todos utilizamos. Empresas como Uber, donde yo dejo registrar mi tarjeta, Rappi, Amazon, Mercado Libre, eBay, en todas estas aplicaciones que tienen en común, que yo puedo almacenar, puedo guardar de manera segura mi tarjeta de crédito. Y si yo utilizo un servicio de tokenización, me pide una autenticación fuerte la primera vez, pero en adelante ya el sistema está viajando con esa autenticación inicial y está diciendo conozco al usuario, y el emisor te está cambiando la responsabilidad y te está diciendo si hay un fraude voy a responder yo entre comillas, ¿cierto? El emisor, pues claro que debatirá con su tarjeta viente para saber si fue o no el responsable de esa transacción, porque pues, claro, me pueden vulnerar mi seguridad y entrar a la aplicación de Mercado Libre o entrar a mi cuenta de Amazon, entonces claro, van a utilizar la tarjeta, pero ya no va a ser responsabilidad del comercio. Eso es lo que es supremamente importante. Entonces, resumiendo estas cuatro tendencias, las dos primeras, motores antifraude, revisión manual, trabajan fuertemente en reducir esa probabilidad, esa materialización de ese fraude y llevarlo a unos niveles completamente tolerables. Esto es supremamente importante también, que entendamos que esos riesgos existen y yo debo definir unos límites de tolerancia y unos límites de apetito al riesgo de fraude. O sea, no debo pensar que es que nunca me va a pasar un fraude. La única forma de hacerlo, pues, sencillamente no utilice los pagos digitales. Pero nadie, en su sano juicio, pues toma este tipo de decisiones. Uno lo que hace es gestiona el riesgo. O sea, si yo estoy aprendiendo a manejar vehículo, pues yo gestiono el riesgo. Aprendo a manejarlo en la escuela, practico y también contrato un seguro. Entonces estoy gestionando ese riesgo. Acá vamos a hacer todo eso. ¿Listo? Entonces, pues para gestionar ese riesgo debo entender que en algunas ocasiones pues, se puede presentar algún fraude, pero que eso no debe llegar a unos límites que me esté afectando mi rentabilidad. Un ejemplo muy simple para entender qué es el apetito y la tolerancia al riesgo de fraude es un supermercado. En la fila de un supermercado yo puedo encontrar algunas golosinas. Yo puedo encontrar chocolatinas, chicles y otros elementos de bajo valor que probablemente cualquier cliente podría guardarlos en un bolsillo y los podría botar sin ningún problema. Sería supremamente fácil. Eso quiere decir que esos elementos están contemplados dentro de su apetito al riesgo. Pero no voy a encontrar ahí un iPhone, no voy a encontrar un computador, no voy a encontrar una tablet para que alguien la coja, se la guarde y el impacto de ese riesgo de fraude se materialice y que el impacto me salga, sobrepase esos niveles de tolerancia. ¿Listo? Entonces, eso es para que empecemos a entender un poco qué es lo que yo debo contemplar.
Muy bien. El balance entre la seguridad y la experiencia de usuario es algo que es fundamental para entender cómo debo gestionar. Y es que hay unos costos de oportunidad. Hay veces, cuando estamos asesorando a las empresas que venden por Internet, simplemente nos dicen, yo no quiero que me pase un fraude nunca. ¿Ok? Una estrategia simplemente 3DS. Y solamente te vayas con las autenticaciones de 3DS, ¿cierto? Pero si esas autenticaciones de 3DS, están cerca del 80%, quiere decir que estás dejando el 20% por fuera del mercado. Estás dejando de atender al 20% de tus clientes. Entonces yo tengo que combinar esas tecnologías que estábamos hablando. Y puedo decir, ok, el 80% traslade esa responsabilidad, pero para ese otro 20% puedo utilizar un motor antifraude para reducir esa probabilidad de materialización del resto de las transacciones, pero no debo cerrar la puerta al 20% de mis clientes. Es un impacto comercial supremamente amplio. ¿Okay? Muy bien. Finalmente, vamos a pasar acá a algunos aspectos a tener en cuenta. Digamos que es como el resumen de lo que acabamos de ver, pero es supremamente práctico. Entonces, esto nos va a ayudar de la siguiente manera. Punto número 1. Identificar el riesgo de mi negocio. Ahorita ponía un ejemplo. Decía una universidad, una casa de apuestas, una aerolínea, venta de tecnología, y decía, todos ellos tienen riesgo de fraude diferente. Debo identificar ese riesgo de fraude para saber cómo lo voy a gestionar. Si soy una universidad, muy probablemente voy a estar muy tranquilo, no voy a tener mayor problema con eso. Pero si estoy en un segmento expuesto, ¿cuándo estoy expuesto? Pues cuando yo vendo mercancía que es fácilmente comercializable, cuando vendo unos servicios que permiten la intermediación, pasa por ejemplo en el caso de las multas, pasa en el pago de impuestos, que también engañan a los usuarios y básicamente lo que les dicen es, yo te recibo el dinero en efectivo, yo te recibo una transferencia y yo hago el pago y solamente tienes que pagar el 50%. ¿Por qué? Pues porque tengo un X convenio, porque si llevo más de X clientes me hacen el descuento, pero realmente lo que están haciendo es pagar con información de terceros. Entonces, identificar ese riesgo de fraude se hace supremamente relevante, es un paso inicial. Ahora, cuando identifico ese nivel de riesgo, pues también tengo que identificar quién es el responsable. Si el responsable es un tercero, pues muy probablemente mi gestión no tiene que ser tan fuerte, como es el caso de 3DS y tokenización. Pero cuando soy yo, entonces debo preocuparme y debo tomar en serio las decisiones asociadas a qué voy a aprobar y a qué voy a declinar, qué tipos de servicios voy a vender, cuáles podría dejar por fuera, qué mercados podría dejar de atender. Si mi mercado es completamente colombiano y mi exposición al riesgo de fraude como comercio es muy alto, probablemente vaya a tomar la decisión y digo, ok, no voy a recibir pagos de tarjetas del exterior, o por lo menos de X o Y país. Esas son decisiones que se pueden tomar cuando yo cargo con toda la responsabilidad. Conocer y analizar todos los riesgos, todos los costos implícitos en atender la seguridad. Entonces, no solo es el costo del proveedor, debo también tener en cuenta el costo de la materialización, los eventos de fraude que suceden. Pero aparte de eso, debo conocer muy bien ese costo de oportunidad, lo que les decía ahorita. ¿Qué estoy dejando de atender? ¿Cuántos clientes estoy afectando por implementar medidas de seguridad que no son las adecuadas? ¿Estoy declinando el 20%, el 30%, el 10%? Algunos de ellos eran clientes malos, pero muy seguramente muchos de ellos eran clientes buenos que no estoy atendiendo. Y ese costo de oportunidad probablemente está siendo más alto que el costo de seguridad. Debo buscar un proveedor que me ofrezca todas estas alternativas. Entonces, yo no me debo preocupar por hacer todos estos desarrollos. Eso ya existe, los proveedores, las pasarelas de pago, debemos ofrecer estos servicios a nuestros clientes. En algunos casos, las pasarelas de pago como la nuestra, realiza todos los desarrollos y certificaciones para tener sus propios servicios de 3DS, de tokenización, tanto para emisores como adquirentes. Hay otros que los tercerizan. No hay ningún problema. El caso es que la pasarela que te lo esté ofreciendo, pues precisamente te dé esas facilidades de tomar las decisiones adecuadas, no que simplemente te conteste, pues esto es lo que yo tengo y el resto lo tienes que implementar por tu cuenta. Seguramente estás quedando en un escenario complejo para administrar esos riesgos. ¿Okay? Y finalmente, debo ser consciente que tengo que tener unos controles de seguridad acordes a mi mercado,
a mi negocio. Ahorita mencionaba, los servicios de tokenización ponía algunos ejemplos para qué tipos de empresas le funcionan muy bien. Hay otros tipos de empresas que también les funcionan, que son las de los pagos recurrentes. Un gimnasio, por ejemplo, yo dejo mi tarjeta registrada en forma segura, la tokeniza, y mes a mes me cargan el costo del gimnasio. Esos servicios de tokenización son supremamente buenos para eso, entre otras, porque si la tarjeta es actualizada, si la tarjeta se vence o la cambia porque se le perdió o porque se la robaron, estos servicios de tokenización no van directamente contra la tarjeta, sino que se actualizan en la medida que el emisor vaya cambiando el medio de pago del usuario. Entonces, así el cambio de la tarjeta, yo no voy a tener que ir a buscar a mi usuario y decirle que me la tiene que actualizar. No, si estoy consumiendo un servicio de eso, perfectamente la transacción sigue siendo autorizada sin ningún problema. Entonces, para billeteras y para servicios de pago recurrentes, esos son servicios supremamente buenos. 3DS nos ayuda muchísimo en los casos de trasladar el riesgo de fraude. Pero tengo que ser consciente entonces que todas estas herramientas se complementan y en la medida que mi mercado se exponga, pues debo ajustar, ¿ok? No debo pensar que es una sola la que debo implementar. Bueno, muy bien. Y yo creo que con eso finalizamos. Con gusto, si tienen preguntas y si hay o no hay espacio, de todas maneras, acá queda mi correo electrónico. Con mucho gusto yo las puedo atender. Yo mismo las responderé. Y quedo muy agradecido por la invitación y por la interacción con ustedes, que nuevamente pues siempre es muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Ricardo, súper completo y un tema que es complejo, creo que nos ayudaste a desglosarlo bastante bien. Si bien no hay preguntas en el chat, yo quería hacerte una pregunta antes de que te vayas. Cuando uno está pensando en ingresar a un mercado que no está en el país en donde actualmente opero, se tienen que tener algún tipo de consideraciones especiales, las herramientas varían según el mercado donde ingresemos. ¿Cómo puede una persona que está ingresando a un mercado diferente poder evaluar cómo entrar de acuerdo a estas herramientas o requisitos? Acá lo más importante respecto a esa pregunta es entender que estos son protocolos de seguridad internacionales. Cuando yo hablaba del protocolo ENV310, son protocolos estándar a nivel mundial, que de hecho fueron reglamentados en Europa, es obligatorio desde el año pasado y esa reglamentación venía siendo postergada de un par de años atrás. Los servicios de tokenización son creados por las mismas marcas, son regulados y esas actualizaciones son de carácter obligatorio, inclusive para los adquirentes y para los emisores, y eso quiere decir que cuando yo estoy montado en esos servicios, en los más recientes, en esas últimas tendencias, estoy protegido en cualquiera de los mercados en los cuales esté entrando. Y que Colombia, pues realmente está entrando un poco tarde en ellos. Entonces, casi que puedo tener la tranquilidad que están completamente implementados en la gran mayoría de los países. Buenísimo, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, muy clara. Y ahora quisiera ya darle la bienvenida a nuestros panelistas que nos van a ayudar en la próxima sección. Primero, pues darle la bienvenida a Juliana Grajales, que es la gerente de nuevos negocios de Evertec. Juliana es gerente de nuevos negocios con más de 10 años de experiencia en creación y ejecución de estrategias de comunicación y potencialización de comercio electrónico. Está certificada en Design Thinking y entrenamiento metodológico y se ha desempeñado como relacionista pública de entidades internacionales y directora de comunicaciones en entidades privadas. También quisiera darle la bienvenida a esta sección a Karen Balbuena de IPEICO. Karen es gerente de desarrollo de negocios y alianzas en IPEICO. Cuenta con una maestría, es ingeniera industrial y cuenta con una maestría en gerencia de marketing de la Universidad del Externado de Colombia. Tiene más de 8 años de experiencia en el control y optimización de operaciones, desarrollo y levantamiento de procesos y procedimientos de pagos digitales y comercio electrónico. Y también darle otra vez la bienvenida a María Clara López, quien es la gerente general y fundadora de GT Consulting. María Clara es ingeniera de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, máster en programación neurolingüística, certificaciones en Scrum Master, Scrum Product Owner, auditor y Lead Auditor en ISO 200.000. Bueno, varias ISOs, Design Thinking, Remote Worker, Transformación Digital, Ciberseguridad y Riesgos Digitales. Y es CMMI Associate con más de
22 años de experiencia. Bueno, como ustedes ven, tenemos unos panelistas de lujo, así que bienvenidos a todos y gracias por ayudarnos a entender mejor este tema. Yo quisiera empezar con Juliana Grajales de Evertech, para que Juliana nos ayude a responder la primera pregunta. Y ya que vinimos de que Ricardo nos explicara esa necesidad de la seguridad, yo quisiera preguntarte cuáles son los principales criterios para garantizar una adecuada seguridad de los pagos digitales en las plataformas. Juliana, estás... Ya, no te estábamos oyendo, pero ya te oímos. Gracias. Okay. Buenos días a todos y gracias por esta invitación en la ANDI. Respecto a tu pregunta, creo que hay varios criterios que se deben tener en cuenta y el primero es identificar todos los actores que participan en esa cadena de valor de pagos electrónicos, tanto los usuarios como los comercios que venden, el sistema financiero, la red o la plataforma a través de la cual se está haciendo el pago. Es identificar cada uno de esos actores y qué papel cumplen dentro de ese proceso de pago, cuáles son los riesgos asociados a cada uno de esos actores. Entonces, por ejemplo, el usuario con el manejo de datos, yo como usuario cuando voy a hacer un pago digital tengo que tener presente que me esté conectando desde una plataforma segura, desde una red segura, que mis datos los esté ingresando con los estándares de seguridad implementados ya. Como comercio yo debo brindarle a mis usuarios también esa tranquilidad y confianza que estoy con los partners o con los aliados que me brindan esa protección de cara a los usuarios también. El sistema financiero obviamente por regulaciones tiene que tener unas garantías presentes frente a ese proceso de pago. Entonces, proteger y resguardar esa información es como el criterio más importante, poder también establecer cuáles son esos parámetros o esos módulos de seguridad que yo voy a disponer frente a ese proceso de pagos y hacerlos cumplir de manera que se dé como una buena operación en el pago y adicional yo esté dando las garantías necesarias a esos diferentes usuarios para que confíen en ese proceso y pues obviamente se haga un tema de recompra también. Bueno, muchas gracias Juliana. La próxima pregunta quisiera hacérsela a Karen. A Karen ya la tuvimos aquí en este espacio, en el espacio pasado, precisamente en el espacio de la Masterclass. Y bueno, Karen, que trabaja en IPEICO, ¿cuáles son las claves de la seguridad de los pagos digitales? Que ya digamos que Juliana nos ayudó a entender un poco ese contexto, desde dónde abordarlo, pero además, ¿cuáles son los riesgos de no implementarla? Bueno, ok, muchísimas gracias de nuevo a la Andy por esta invitación. Y pues para empezar, los riesgos de no implementar adecuadamente la seguridad digital en comercios electrónicos es primero que todo la fuga de datos, que siempre por lo general es masivo. Las personas que quieren dañar nuestros comercios o todo lo que tenemos montado siempre van a querer sacar nuestra información. Y eso pues trae consigo unas multas y eso de las multas y el robo trae consigo unos riesgos reputacionales que pueden hacer que nuestra marca o nuestra empresa pues esté en riesgo. Entonces esos serían, digamos, como los tres riesgos así a grandes rasgos que tenemos de no implementar adecuadamente la seguridad digital. Bueno, muchas gracias. María Clara, siguiendo con el tema de la seguridad, ¿cómo evaluar una amenaza, una vulnerabilidad en una plataforma de e-commerce? Listo, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los activos, ¿cierto? Que están comprometidos en ese momento en la plataforma de e-commerce. Identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos esos activos en nuestra plataforma. Ahí debo tener en cuenta también pues cómo viaja mi información, cómo capturo también la información del usuario, cuáles son los protocolos adecuados que tengo en mi plataforma, cómo estoy almacenando también la información, la autenticación que estoy haciendo como usuario. Entonces, frente a todos esas aristas que
que yo debo evaluar, identifico cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas que tengo dentro de mi plataforma. Cada una de las plataformas tiene riesgos distintos y eso está asociado también a la arquitectura, como fue construida la aplicación, las redes en las cuales es que estoy utilizando, los protocolos a través de los cuales viaja la información. Entonces, digamos, cada plataforma de e-commerce tiene unos riesgos diferentes y hay unos riesgos, digamos, que son los mismos, que están expuestas pues la información hacia Internet. Bueno, muchísimas gracias, María Clara. Juliana, digamos que entendiendo que realmente son unos riesgos muy altos y unos costos altos si no tenemos una estrategia alrededor de este tema, ¿qué nos dirías cómo proteger de forma exitosa estos datos personales de los clientes y los usuarios? Porque pues definitivamente ponerlos en riesgo sería un costo reputacional muy grande para la compañía. Otra vez, Juliana, ¿tienes alguna falla en el audio? No te oímos. No, no te oímos. Ahí mejor. Ahí ya te oímos. Bueno, existen realmente mecanismos cada vez más útiles a la hora de garantizarle al usuario el adecuado uso y pues la protección de sus datos. Lo primero, y creo que María Clara hacía mucho énfasis también en eso ahora en su intervención anterior, tener protocolos internos diseñados para resguardar esos datos es supremamente importante. Darle a los clientes la tranquilidad que sus datos están guardados y son usados de manera adecuada. Tener claro cómo y cuándo se manejan esos datos, dónde se almacenan y también tener muy presente quién es la persona que va a manejar esos datos. Ahora se hablaba del superpoder al inicio. Alguien decía que quisiera saber si la persona que los maneja es una persona confiable y pues en seguridad es muy común escuchar que el eslabón más débil es la persona y por eso debe ser el mejor capacitado, debe ser el que más herramientas tenga para asegurar esa integridad de los datos. Creo que en esa contextualización de la infraestructura, de dónde se guardan los datos, cómo se manejan, quién los maneja, está como la clave para asegurar que se hace un uso adecuado de esos datos. También contar con aliados que cumplan con todos los estándares de seguridad es fundamental. En el caso nuestro de las pasarelas de pago, de las plataformas de servicios de pagos digitales, es fundamental cumplir con la certificación PCI, que es el estándar establecido para las organizaciones que procesan o almacenan o transmiten esos datos de los tarjetavientes. Asegurar esos datos es fundamental para evitar los fraudes también e involucrar que involucran tarjetas débito o crédito y así los datos también de las personas. Entonces, contar también con aliados, con terceros que ayuden a fortalecer ese sistema es fundamental para el buen uso y manejo de los datos. Bueno, muchas gracias, Juliana. Y Karen, siguiendo también con las recomendaciones que nos empieza a contar Juliana, ¿cuáles crees tú que sean como esos tips para que las empresas tengan presente para evitar los casos fraudulentos en sus plataformas? Ok, de acuerdo. Digamos que para que una empresa pueda empezar a implementar procesos de seguridad informática y no morir en el intento, primero que todo debe saber quiénes son. Tratar de no usar código abierto a menos de que la compañía sea una compañía muy experta y que tenga desarrolladores bastante calificados. No usar servidores tipo WordPress, Joomla o PrestaShop a menos de que haya alguien técnico de conocimiento sobre el tema. Estas herramientas necesitan una persona que pueda asegurar los datos, ya que tienen mucho más riesgos de fuga de la información. Amazon Web Service tiene, digamos que, aseguramiento de los datos, pero pues obviamente hay que hacer una inversión para poderlos cubrir. No porque se tenga Amazon Web Service está seguro. Muchas personas piensan que al tener Amazon Web Service ya están cubiertos y no, es realmente varios
varias, digamos, como varias aristas que toca cumplir. Es necesario contar con una persona que conozca el tema de seguridad cloud, y en adelante pues hacer procesos de aseguramiento, listas de chequeo de cualquier servicio que se publica o datos que se exponen de cada compañía, infraestructura y seguridad de la información. También es importante tener análisis gratuito, ya que todo aquel que tenga una base de datos, así sea en Excel, con nombres, células, email y teléfonos de las personas, ya tiene en su mano una gran información de herramientas con las que nos pueden demandar si de pronto nos lo roban, ¿no? También pues tratar de usar servicios de terceros que entreguen información de que tiene certificaciones de seguridad con ubicación geográfica y demás. Si tienen bases de datos, traten de guardarlas en estos tipos de servicios en la nube sin acceso, y que el acceso a estas cuentas, tanto Google, pues estos tienen pues factores de autenticación tipo FIDO, y pues también no tener servidores en sus instalaciones físicas. En cuanto a las contraseñas, puede ser tan simple como el nombre, pero realmente hay que tener ciertas variaciones con espacios y letras que realmente cambien, no caer siempre en el mismo uso de las mismas claves. Y pues por ese lado sería eso. Ya ahí digamos que es importante tener en cuenta pues cuál es el tipo de información que tenemos, y a la medida que se tenga más cosas que permitan identificar a nuestros clientes, como identificar, no sé, la inclinación sexual o religiosa, pues esta información es mucho más peligrosa de que no la puedan extraer. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Tomamos nota. A ti, María Clara, ¿tú cuáles crees que son los principales paradigmas de la seguridad de la información en las plataformas digitales? Bueno, el principal paradigma es creer pues que tengo todos los superpoderes, ¿cierto? Que no soy vulnerable ante cualquier riesgo o ciberataque. Ese digamos que es el primer paradigma que hay que romper. Todos al estar, digamos, en la red, en Internet, estamos expuestos ante cualquier riesgo de ciberataque. A veces incluso caemos pues como en ese paradigma de que pues incluso nosotras mismas pues que estamos acá en el panel por tener tantos conocimientos a veces también somos vulnerables ante esas digamos diferentes herramientas que existen para capturar nuestra información sensible. Entonces siempre hay que sospechar, ¿cierto? De todo link, de todo correo que recibamos, de darle clic a elementos que nos llegan diariamente por WhatsApp, por redes sociales, que ahí es donde vamos a caer en ese juego de entregar, digamos, como nuestra información sensible a los clientes. Entonces ese es el primer paradigma que hay que romper, hay que desconfiar, digamos, como de todo y verificar muy bien, pues, como las fuentes a las cuales accedemos y a los que les damos, pues, como replicar también la información. A veces también caemos en ese juego de volvernos generadores de ese mismo spam o de replicar esos virus o esas fuentes de vulnerabilidad. Entonces, eso es como lo que tenemos que romper como personas y como organizaciones. Bueno, muchas gracias, María Clara. Juliana, una última pregunta para ti y es, ya hemos visto que hay algunas recomendaciones alrededor de la seguridad, pero para ti, ¿cuáles son esas tres primeras consideraciones previas para implementar este plan de pagos digitales? Bueno, creo que la primera podría ser identificar el nivel de riesgo al que está expuesto mi negocio. Todos los negocios están expuestos a riesgo. Pensar que no es pensar, les voy a poner un ejemplo, cuando uno era niño y pensaba que no se iba a caer, pero ya estaba advertido y se caía. O es así, todo quien venda está en riesgo. Así como todo el que está vivo está en riesgo de morirse.
Sin embargo, hay mecanismos para poder mitigar ese riesgo. Entonces, es identificar muy bien, como les decía Ricardo hace un rato, no todos los negocios están expuestos al mismo nivel de riesgo, hay unos más, otros menos, pero entonces el primer paso es ese, identificar a qué nivel de riesgo está expuesto mi negocio y cómo yo voy a blindarlo, qué herramientas voy a usar para blindar ese nivel de riesgo. Lo segundo sería identificar la responsabilidad que yo tengo en caso que se presente un fraude. Si yo quiero asumir esa responsabilidad o por el contrario voy a utilizar mecanismos que permitan pasar la responsabilidad a un tercero, como lo hablaba Ricardo, con 3DS, con tokenización, con otros mecanismos que ya existen a nivel internacional que puedo usar en mi negocio para eso. Y el tercero, y muy importante, tener aliados que ayuden a fortalecer mi esquema de seguridad en prevención de fraude. Eso es fundamental porque en los negocios, y como les explicaba al principio, en este tema de comercio electrónico hay una cadena de valor más amplia que va más allá del tarjetaviente y el negocio o de una transacción. Hay muchos actores que participan y yo debo buscar entre esos actores quién es el que más me brinda seguridad para poder hacerlo mi aliado y así proteger mi negocio. Creo que en esos tres podría resumirlo. Bueno, muchas gracias, Juliana. Para Karen, la última pregunta desde nuestro equipo. Bueno, realmente después de oír todas estas recomendaciones, ¿cuál sería para ti como ese éxito que llegaría una empresa, cómo llegar a manejar de forma exitosa los datos transaccionales? Es decir, ¿cómo llega al éxito una empresa al manejar los datos transaccionales en plataformas digitales? Bueno, el éxito para manejar los datos transaccionales, primero que todo es que no se pongan a, como lo decimos nosotros, no se pongan a inventar sabiendo que ya hay personas y empresas que ya hacen lo que necesitan. Hay empresas que simplemente dicen voy a poner todos los datos en este servidor, voy a almacenar tarjetas, no sé, bienes o números de tarjetas de crédito cuando en realidad ellos no tienen por qué hacerlo. Aquí quiero hacer eco a lo que decía Juliana, y es que es importante contar con un aliado que realmente me ayude a cubrir los datos, que realmente tenga tokenización, que tenga las certificaciones PCI DSS nivel 1, 27001. Con eso yo voy a saber que el aliado que yo estoy usando para poder escalar mi comercio, pues va a ayudarme a cubrir toda esta información. Y además de todo, pues que hay información que sí necesito para poder, no sé, digamos que tener una mejor oferta hacia mi mercado, pero hay información que no es tan relevante y no tendría por qué tenerla. Entonces, es uno, poder revisar qué información es realmente relevante para mi negocio. Dos, cuál es la información que realmente es relevante, pero yo no debería guardar. Así que esa sería mi recomendación, contar con un aliado que realmente me pueda ayudar a cubrir esta información y que con uso de tecnología pueda ayudarme con esta información a prever el fraude, ¿sí? Para que ahorita cuando entré estaban hablando de falsos positivos, para que no sea que con esa información estemos negando transacciones a personas que realmente sí son personas clientes que me van a comprar y estemos dejando pasar transacciones que puedan ser fraudulentas. Bueno, muchas gracias, Karen. María Clara, ¿qué aspectos uno no debe perder de vista? Es decir, a uno, ¿qué no se le puede escapar a la hora de garantizar una protección? Bueno, como les decía en un principio, todo parte desde el activo, ¿cierto? Entonces, lo que no se nos puede perder de vista es cuál es el activo crítico para nuestra organización y después de tener identificado ese activo crítico, determinar cuál es el nivel de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad que tenemos que darle a ese activo. Segundo, los riesgos. No podemos perder de vista un enfoque para la gestión de riesgo en nuestra organización, donde podemos identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestras amenazas y cómo vamos a atacar ese nivel de riesgo. Y tercero, contar con una infraestructura tanto de hardware y de software robusta para administrar
esa plataforma de e-commerce que vamos a operar ante nuestros clientes. Y por último, lo que ya han mencionado pues nuestras dos compañeras Juliana y Karen, es los aliados. Los aliados informáticos son claves también en la parte de toda la prestación del servicio. Entonces tenemos como esos 5 elementos que no podemos perder de vista. Bueno, muchas gracias a todas por estar en este panel. Yo tengo una pregunta que no sé quién de ustedes me la puede ayudar a contestar mientras las personas que están acá se animan a dejar sus preguntas en el chat. Y esta pregunta es, bueno, al entrar a un mercado internacional, es decir, por ejemplo, yo tengo mi plataforma aquí en Colombia y quiero exportar mis servicios a otro mercado, bien sea a un mercado europeo, al mercado estadounidense. Yo necesito cumplir con estas certificaciones, es decir, necesito tener una certificación de esta para entrar allá. Es obligatorio, más allá del riesgo, ¿sí? Para la internacionalización de mis servicios, ¿qué tengo que cumplir sí o sí? No sé quién de ustedes me puede ayudar a responder la pregunta. Bueno, pues si quieren, yo empiezo y me pueden complementar con toda confianza. A la hora de hacer comercio electrónico internacional o de brindar esos servicios que estoy prestando en Colombia en otro país, lo primero es identificar cuáles son las leyes que rigen ese país y que yo como comerciante independiente, si es comercio electrónico, debo cumplir. Lo primero es eso. Lo segundo es identificar también dentro de la experiencia del usuario que yo voy a brindar a esas personas en otro país, cuáles son los medios de pago que debo habilitar, que son más usuales para ese usuario en otro país, que se sienta cómodo usándolos y que yo también le permita brindarle mayor seguridad usando ese medio de pago con el que está más familiarizado. Lo tercero es, obviamente, hay cuestiones que independiente del país se deben aplicar en temas de certificaciones internacionales, en temas de manejo de uso de datos personales, en temas de módulos de seguridad que debo implementar sí o sí con mi plataforma de pagos digitales que funciona independiente en todos los países. Y asegurar que ese proceso que yo voy a brindar esté completamente blindado en cada uno de los puntos de contacto con el que yo voy a tener con los diferentes actores de la cadena de valor. Bueno, muchas gracias, Juliana. No sé si María Clara o Karen quisieran agregar algo más. Bueno, yo ahí de pronto le complementaría pues a la respuesta de Juliana, que fue muy buena. Es el tema de la norma ISO 27001, es un estándar internacional, entonces es decir que esta norma aplica pues en todos los países. La norma PCI también, digamos que es un acuerdo y una norma internacional que también se debe tener en cuenta en todo el tema de comercio electrónico. Y ya por último es validar el primer punto que mencionó Juliana, que son las reglas o las regulaciones aplicables al país donde voy a enfocar mis exportaciones. Entonces serían como esos 3 elementos. No sé si Karen quiera también ahí mencionar algo. Sí, ya ahora que mencionas lo de la PCI y la 27001, es importante que esta PCI la tengan los aliados tecnológicos. Sé que hay comercios que se certifican en PCI, pero realmente esta certificación está enfocada en temas transaccionales, de ahí que el aliado estratégico que ustedes escojan para llegar a este país esté certificado en PCI, ya que es una norma pues internacional, ¿no? Y pues es eso, sí, realmente Juliana lo dijo todo, hay barreras que son legales y que cambian por país, pero temas como la PCI y la ISO 27001 nos pueden ayudar a que cumplamos en los otros países. Bueno, muchas gracias a todas. Brian, que es de la Andy del futuro, también quisiera hacerles una pregunta. Brian, adelante. Gracias, Ana Milena. Bueno, para dar un contexto, aquí nos acompañan pues empresas de diferentes países y para dar contexto a esta pregunta, en Colombia, por política pública se desarrollan algunos días para incentivar la compra de diferentes productos y bienes que tienen pues unas excepciones en cuanto a impuestos, aquí conocidos como el IVA. Mi pregunta va dirigida pues de pronto a las 3, se nos aproxima una nueva jornada de días sin IVA, que obviamente eso aumenta
el tráfico de compras a través de esos canales digitales, y que pues ya hemos tenido algunas jornadas anteriores, y sería qué aprendizajes han tenido de esas anteriores jornadas y qué recomendaciones entregan a todas estas compañías frente al próximo día sin IVA, enfocados pues obviamente en este tema de ciberseguridad y de pagos digitales. ¿Quién de ustedes? O bueno, me gustaría escuchar incluso la opinión de las tres, que sería genial. Bueno, pues la primera recomendación es obviamente adelantarse de lo que va a suceder. Es inevitable que en esos días se aumente el tráfico en comercio electrónico. Entonces, en temas de infraestructura, en temas de seguridad, en temas de stock o inventario que yo voy a suplir para esos días en especial, en temas de personal y de servicio postventa a las personas, a nuestros comercios y a los usuarios que compran en esos días. Es importante adelantarse a esa jornada que inevitablemente va a aumentar el tráfico y tener en cuenta todos los aspectos en cada una de esas áreas que se deben reforzar para poder brindar un buen servicio y darle garantía a los usuarios que va a ser una compra segura, incluso con el aumento del tráfico al sitio web o a la tienda online. Bueno, ahí yo quisiera agregar algo, y es que para el día sin IVA no solamente es importante revisar la infraestructura, porque sabemos que la cantidad de personas que se pueden conectar pueden hacer que nuestra infraestructura colapse. Para nadie es un secreto que esta infraestructura puede colapsar, porque si desde un principio no la hicimos para que fuera redundante o simplemente tuviera una escalabilidad, pues se va a caer. Pero esto cuesta, esto es caro. Entonces, si no tienen, digamos, dinero para hacer una infraestructura escalable, que pueda hacer un consumo cuando se esté aumentando la cantidad de transacciones, pues hagan unas precompras antes del día sin IVA, para que el día sin IVA no se les vaya como a haber muchas transacciones que puedan hacer que su operación falle. También es importante revisar en dónde geográficamente están concentradas la mayoría de sus ventas históricamente. Pilas, ustedes tienen un montón de datos, y esos datos de compras, de clientes y de productos que más se venden, los pueden utilizar a su favor para poder responder mucho más fácil a la logística de la entrega. Y en cuanto a la seguridad, es súper importante que trabajen con una pasarela de pago que pueda proveerles de un motor antifraude que garantice que ustedes tengan la mayor cantidad de transacciones buenas y mitigando la mayor cantidad de transacciones que puedan llegar a ser o fraudulentas o falsos positivos. Bueno, y complementando acá, pues como algo que no han mencionado mis compañeras, es todo el tema de pruebas, ¿cierto? Hacerle pruebas de carga a todo el tema de la infraestructura, simular pues el número múltiples de usuarios conectados en simultáneo haciendo las compras en este sitio de e-commerce. Acompañarse pues de esos aliados tecnológicos de la fábrica de software que les está desarrollando el producto, de la empresa de testing pues que también les esté apoyando con este tema de pruebas de carga y de dimensionamiento. Es algo también muy importante para prepararnos para este día sin IVA. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Clara, Juliana, Karen, y a todos también a Ricardo, que también nos acompañó antes. Creo que ya hemos llegado al final de esta sesión. Para aquellas personas que aún tengan preguntas, por favor, dejarlas en el chat para poderlas leer. Al momento no veo ninguna pregunta en el chat, así que bueno, invitarlos a todos a que revivan las memorias de este espacio. En nuestra página web de la Dirección Internacional de la ANDI están todos los repositorios de todos los entrenamientos exportadores que hemos tenido, así que los acompañamos a explorar en www.andi.com.co, ahí buscar en áreas transversales y ahí buscar la Dirección Internacional de la ANDI, en donde tenemos los repositorios de los entrenamientos exportadores. Muchas gracias a la ANDI del futuro, a Andrés, a Brian, por hacer esto posible, a los emprendedores y todas las personas que están detrás de los emprendimientos que nos ayudaron a ilustrar un poco más los detalles y lo que implica un e-commerce e internacionalizarse por e-commerce. Así que gracias a todas por su asistencia, gracias a todos por lo que nos oyeron el día de hoy.
Y bueno, muy pronto esperamos volver a tener otras sesiones de entrenamiento exportador también con la colaboración de la ANDI del futuro. Así que gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.